Los saludo con gusto de nuevo para continuar con los temas que comprenden la materia de sociología jurídica que se lleva a cabo dentro del primer semestre de la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública. Vamos a estudiar lo que viene siendo el entorno social, los diferentes escenarios en los que se desarrolla la persona, ¿no? Y de ahí pues se desprende el objeto de estudio de lo que viene siendo la sociología y de manera complementaria la función del derecho, regulando también por otro lado la conducta de las personas a través de las diferentes normas jurídicas y atendiendo a la evolución de las conductas, de la forma de organización, de la forma en la que interviene y actúa la persona dentro de la propia sociedad, ¿no? Entonces vamos a tratar el tema de lo que viene siendo el entorno, los diversos escenarios en los que se desarrolla la persona, ¿no? En un primer momento, pues toda persona debe de ser estudiado desde el punto de vista separado, desde el punto de vista individual. Sabemos que toda persona pues surge de una familia, nace de una familia y al nacer pues se registra con su acto de nacimiento y a partir de ahí esta persona, toda conducta que realice es regulada de manera individual. Pero también en el actuar de la persona vamos a encontrar que se relaciona con dos grupos primarios y también con grupos secundarios, ¿no? Los grupos primarios en los que se empieza a desarrollar la persona, pues en un primer lugar, pues viene siendo la familia y en un segundo lugar, pues vamos a encontrar el grupo de amigos en los que de un primer momento pues también convive toda persona, ¿no? Y posteriormente pues los grupos secundarios es donde ya la persona va y se integra a asociaciones para realizar cierta conducta o en cierta medida a asociarse para exigir sus derechos como vienen siendo en la actualidad los intereses difusos, ¿no? En nuestro derecho mexicano, en un primer momento para exigir la intervención de la autoridad, pues era que tuvieras ese interés relacionado con el problema que se está enfrentando. Pero hoy con la modalidad de lo que vienen siendo los intereses difusos es cuando el barrio, la comunidad, independientemente del rol, de la situación que integra cada persona dentro de la sociedad, tiene un fin común: defender algún problema que perjudique a todo el barrio, a toda la comunidad, ¿no? Por ejemplo, que se quiera instalar, vamos a imaginar, en la zona norte de nuestro estado, pues se quiere construir una planta, y pues hay varios grupos que no están de acuerdo y pues tratan de defender que se evite la creación o la construcción de esa planta, ¿no? Entonces, de fertilizantes. Es ahí donde interviene el interés diverso sobre un fin común, ¿no? Bien, la persona interviene y se desarrolla a través de lo que viene siendo una comunidad. Pues en esa comunidad pues existe pues la asociación de personas, de entidades, una organización con diversas propiedades, objetivos, estructuras, ¿no? Y en ella también encontramos lo que vienen siendo conductas que se desarrollan a través de tradiciones y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación a través de hechos históricos y
En estas tradiciones, en estas costumbres, vamos a encontrar que también pueden surgir doctrinas, leyes, que esto va generando la evolución, la transformación de la persona al convivir en la sociedad y también las reglas, las normas de conducta en las que dicha persona va a encauzar sus acciones, ¿no? Tenemos que entender también que las costumbres varían de una región a otra, ¿no? En el caso de México, nosotros tenemos la protección de los grupos étnicos, los grupos culturales que existen en nuestro país. Estos se encuentran en el artículo 2 de nuestra Constitución y en dicho artículo pues se protege a la nación como una nación pluricultural donde nuestro país, nuestro gobierno, a través de la Constitución, les reconoce su forma de organización, sus costumbres, sus tradiciones, sus reglas de convivencia, ¿no? Y sobre todo, pues que están establecidas en la Constitución. En un momento les voy a dejar de tarea que ustedes tomen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hagan un comentario de lo que contiene el artículo 2 de nuestra Constitución. Va a ser un trabajo escrito a mano. Primero van a leer nada más el artículo 2 de nuestra Constitución y una vez que hagan la lectura suficiente de ese artículo 2, en una cuartilla que viene siendo la cara de una hoja, ahí ustedes me van a hacer un comentario. ¿Qué encontraron dentro de lo que contiene el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Si alguno de ustedes elabora 2 o más cuartillas, no hay problema. Lo que yo les requiero pues es nada más una cuartilla donde ustedes me digan qué encontraron en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Una vez que hagan dicha lectura. Entonces, toda persona humana se rige y se reconoce por su dignidad, por su autonomía y por su autoconciencia, ¿no? En el momento en que toda persona actúa de manera individual, pues atiende a dicha conducta, a dicha actuación, a lo que viene siendo los valores que esta persona observa para regir su cualidad, su condición, sus postulados que le permiten actuar y orientar su comportamiento dentro de lo que viene siendo la sociedad, ¿no? Los valores pues son estos postulados que van a ayudar a la persona a conducirse, a regular sus actos de una manera determinada, ¿no? Sabemos que dentro de la sociedad, pues encontramos nosotros diversos agentes, diversas instituciones que nos van a ayudar a regir nuestro comportamiento y de ahí depende de nuestra personalidad también, ¿no? La persona, como ya lo comentamos, al nacer en la sociedad, al nacer de una familia, pues está en un momento dado sujeta a convivir dentro de la cultura de ese espacio geográfico en el que se empieza a desenvolver la persona, ¿no? Dentro de esta cultura, pues vamos a encontrar valores, principios, tradiciones, costumbres, y en base a todos estos aspectos, la persona va a formar su personalidad. Dicha personalidad es la que va a regir la conducta de toda persona dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, la
personalidad también va a regirse por las normas que existen dentro de la sociedad. Vamos a encontrar que existen normas morales y que también existen normas jurídicas. Las normas morales se pueden clasificar en normas sociales. Entre las normas sociales, pues vamos a encontrar lo que vienen siendo las costumbres, las tradiciones, las modas. También las normas morales se clasifican en normas religiosas, y estas normas religiosas pues se rigen atendiendo al tipo de religión, a los principios, a la fe que cada religión regula en lo particular. Y pues también las normas pues se clasifican en normas morales, y estas dependen de la valoración de los actos de cada persona para regir su conducta, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrar, por otro lado, que las normas jurídicas son impuestas por el Estado. La norma jurídica regula la conducta de una persona de manera obligatoria, ¿no? Es decir, estamos estudiando nosotros a la persona y su entorno en el que la persona se desarrolla sus actos. En este entorno en el que la persona desarrolla sus actos, pues vamos a encontrar lo que viene siendo la sociedad. Y la sociedad pues va a regular a la persona a través de normas. Estas normas pueden ser normas sociales, normas religiosas y normas morales, ¿no? Pero por otro lado también vamos a encontrar lo que vienen siendo las normas jurídicas, ¿no? Que son impuestas por el Estado. En el caso de las normas, lo que regulan es la conducta, el comportamiento, ¿no? En el caso de las normas jurídicas, pues el Estado lo que busca es regular el comportamiento de la persona en la sociedad. Toda persona, al desarrollar su conducta, la desarrolla de manera libre. De ahí que nosotros vamos a encontrar un principio de la persona que viene siendo la libertad, ¿no? La libertad pues es un principio, un derecho fundamental, una garantía que está establecida en nuestra Constitución, y que el Estado nos dice: tú eres una persona libre para desarrollar tus actos. Sin embargo, le dice el Estado, al momento de que tú desarrolles tus actos, pues no debes de perjudicar, ¿sí?, a la esfera jurídica de terceros. No debes de dañar los derechos de terceros, ¿no? Entonces le dice: tú eres libre de desarrollar tu conducta, pero esa conducta debes de regularla también y debes de actuar dentro de los parámetros que te pone la norma jurídica. Porque si tú vulneras, violentas esos parámetros que la norma jurídica te limita, pues ahí es donde tú vas a incurrir en una sanción, vas a incurrir en una violación, y como consecuencia pues se te va a aplicar una norma jurídica, ¿no? Sabemos que la norma jurídica se integra de dos partes. Una parte se llama el supuesto jurídico, es decir, lo que puede suceder, ¿sí? Y la otra parte de la norma jurídica es la consecuencia jurídica. Es decir, si tú realizas la conducta de ese supuesto, pues vas a ser merecedor a esa consecuencia que el Estado te impone.
Vamos a poner un ejemplo. En el caso de Sinaloa, el artículo 133 del Código Penal nos dice: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Ahí encontramos nosotros lo que es el supuesto jurídico, lo que puede suceder. Sin embargo, en el artículo 134 establece esa consecuencia, esa sanción, si llegas a cometer el supuesto. Entonces, en el artículo 134 del Código Penal de Sinaloa, dice: aquel que prive de la vida a otro se le impondrá una pena de 8 a 22 años de prisión, excepto si este código establece una pena distinta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de resumir al momento? De que la persona, desde que nace dentro de una familia. Al nacer dentro de una familia o al nacer en la sociedad, de manera individual se le va a otorgar un nombre, un acta de nacimiento, para regular sus conductas de manera individual. Y de aquí el Estado es donde le va a proteger sus derechos como persona, generando en el actuar de toda persona derechos y obligaciones. Y es aquí donde está la intervención del derecho, estudiando y regulando la conducta de toda persona dentro del entorno en el que se empiece a desarrollar y a convivir en la sociedad, a través de las distintas instituciones y de los grupos que existen en la sociedad, ¿no? Que dijimos que son los grupos primarios, en los que encontramos a la familia, y también al grupo de amigos, a la banda, como se decía en el caso de allá del centro del país, ¿no? Yo soy miembro de esta banda, de este grupo de chavos. Y por otro lado, se va a regular los diferentes roles que cumple la persona dentro de la sociedad, ¿no? Que vienen siendo las asociaciones, los partidos políticos, los grupos en los que también dicha persona va a formalizar para unirse en un grupo y realizar sus conductas y sus acciones, ¿no? En el desarrollo de estas conductas y de estas acciones, pues vamos a encontrar que la persona pues también requiere el desarrollo de su libre derecho al desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, el Estado le da libertades, pero estas libertades deben de realizarse dentro de los parámetros, dentro de los derechos, dentro de las obligaciones que el Estado le permite. Porque de lo contrario, si una persona no cumple y los parámetros y los vulnera, pues entonces es ahí donde el Estado va a ejercer su función coactiva y va a decir: tú violaste una norma jurídica que es la que me corresponde regular a mí, y como consecuencia te voy a aplicar una sanción, una pena o una condena por haber violentado esta norma jurídica, ¿no? En ese desarrollo de la persona, pues también vamos a encontrar nuevos escenarios, nuevos paradigmas en los que la persona va evolucionando en su actuar, en su forma de organizarse dentro de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de la familia, tenemos diversos tipos de familia, diversos tipos de uniones de personas que construyen una familia, y este comportamiento en un primer momento
que van cambiando también las costumbres, las tradiciones de la unión y la convivencia de las personas, pues es aquí donde entra la sociología a estudiar ese comportamiento de las personas, ¿no? Y una vez que estudia ese comportamiento de las personas, la sociología jurídica, la sociología, pues ya se convierte en sociología jurídica y le dice al derecho, mira, derecho, aquí hay, es un ejemplo de tantos, aquí hay, vienen conmigo dos personas que quieren vivir, son personas del mismo sexo, quieren vivir unidas, pero quieren que la sociedad les reconozca esos derechos en todos sus ámbitos. Por lo tanto, debes de partir tu derecho de reconocerles su familia que van a crear, sus espacios de convivencia y que también la sociedad le respete estos espacios de convivencia. Entonces es aquí donde en un primer momento nosotros tenemos una definición de lo que viene siendo el matrimonio, que dice en un primer momento la unión de un hombre y una mujer que tienen el propósito, la finalidad de procrear a la persona. Sin embargo, en estas reacciones, en estos cambios de comportamiento y de convivencia de las personas, de personas del mismo sexo, pues ya no encuadra con esa definición de lo que viene siendo el matrimonio, ¿no? Y es aquí donde el derecho tiene que intervenir, tiene que transformar lo que en un momento dado definió y reguló como matrimonio, y desde que le reconoce a las personas del mismo sexo sus derechos para que puedan contraer matrimonio, pues es aquí donde nosotros encontramos esa evolución que se va dando en las reglas de convivencia, las normas de convivencia, la forma en la que la persona se va organizando dentro de la sociedad, y con esta organización de la persona dentro de la sociedad, pues también se va transformando el derecho. De ahí, compañeros, que retomamos la importancia que tiene la sociología dentro de el funcionamiento y la regulación del derecho, que fue el tema que miramos en la sesión pasada, ¿no? En la actualidad, México llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Y en esta reforma constitucional de los derechos humanos, los derechos de las personas y su forma de convivencia se amplían. Se estableció en el artículo 1, párrafo 2, el derecho pro persona, donde se dice que las normas que protegen a los derechos humanos se deben de atender atendiendo a la Constitución y a los tratados internacionales en los que México es parte, y toda autoridad al resolver una situación debe de otorgar la protección más amplia a la persona. Esta expresión literal que se estableció en el artículo 1, párrafo 2 de nuestra Constitución, pues nos trae una amplia gama de derechos a las personas, nos transforma la forma de convivencia, nos transforma aspectos morales, nos transforma también libertades, nos da una amplia gama de libertades que de manera conjunta
con el artículo 19, párrafo segundo, ya al finalizar el párrafo segundo, nos habla del libre derecho al desarrollo de la personalidad. Es decir, yo, para desarrollarme como persona, si requiero traer mi pelo de color verde, lo debo de traer. Si requiero ponerme tatuajes, si requiero vivir con una persona del mismo sexo, si quiero realizarme transformaciones a mi cuerpo, son derechos que yo tengo para desarrollarme como persona. Y es ahí donde viene la expresión y el principio del libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué nos trae a nosotros esto dentro de nuestra forma de organización social? Es decir, el entorno, el escenario, el contexto en el que nosotros nos desarrollamos como persona se va transformando. Los valores, los principios, las actitudes, el tipo de personalidad, pues se va transformando y esto va generando nuevos cambios en nuestra convivencia dentro de la sociedad y en nuestra convivencia dentro de lo que viene siendo el derecho, ¿no? Es decir, va evolucionando, se va transformando. Los grupos en los que nosotros nos vamos a desarrollar, pues también van cambiando. Los agentes que influyen en esta socialización, en esta nueva forma de relacionarnos y de convivir con la sociedad, van cambiando, ¿no? ¿Cuáles son los agentes que también influyen en este tipo de nueva organización, de nuevo espacio en el que nos desarrollamos como personas? Es decir, en este nuevo entorno, que es el tema que regula el contenido temático de la materia de sociología. Este nuevo entorno se desarrolla a través de agentes que influyen en esta socialización, ¿no? En esta nueva forma de convivencia. Y entre ellos, pues encontramos a los medios de comunicación. En la actualidad, las redes sociales cumplen un papel importante de comunicación rápida, oportuna. Y estas redes sociales pueden unir a una sociedad, a un grupo, a un barrio, a una colectividad, para exigir derechos. También para manifestarse en contra de ciertos actos de la propia sociedad o ciertos actos de lo que viene siendo la autoridad, ¿no? En ocasiones encontramos en algunos pueblos que por ahí se hace un llamado por las redes sociales y tan pronto se hace ese llamado o se hace esa convocatoria y el grupo de personas acude a ese llamado, ¿no? Entonces las redes sociales pues también son un nuevo instrumento de comunicación dentro de la sociedad que influye en ese entorno en el que nosotros nos desarrollamos como personas, ¿no? Que es el tema que estamos analizando y del que retomamos. Nosotros en nuestro entorno nacemos en una familia, nos dan un acta de nacimiento en el que se otorga nuestro nombre, se nos otorga nuestro nombre, y a partir de ahí el Estado nos otorga derechos y obligaciones en nuestro comportamiento individual, en nuestras acciones que hagamos. Pero también el Estado nos va a regular dentro de las diversas organizaciones en las que nosotros vamos a actuar dentro de la sociedad, ¿no?
Y las redes sociales juegan un papel importante en ese nuevo tipo de organización, de comunicación, de actuación, de manifestación de nuestras acciones dentro de la sociedad, de nuestras reacciones como persona. Y tenemos también el caso, como ejemplo, de George Floyd, que sucedió el 25 de mayo del 2020 en la ciudad de Minneapolis. ¿Cómo se comete el asesinato en contra de esta persona de color negro? Y eso fue suficiente para que hubiera reacciones en varias ciudades de Estados Unidos, hubiera manifestaciones, hubiera marchas a causa de ese hecho en el que intervino la autoridad, ¿no? Vamos a aprovechar este caso y con respeto les voy a pedir que también en una cuartilla, ¿sí?, ustedes se vayan a esos hechos del caso George Floyd que sucedió el 25 de mayo del 2020 en la ciudad de Minneapolis y elaboren ustedes un comentario de cómo sucedió el caso, en dónde hubo reacciones, en qué ciudades hubo reacciones, qué seguimiento se le dio al caso. Entonces, en una cuartilla, ustedes van a buscar a tema libre en los medios de comunicación de esa época, de esa fecha, y me van a hacer un comentario sobre el caso George Floyd de Estados Unidos del 25 de mayo del 2020 en la ciudad de Minneapolis. Hasta el momento, compañeras y compañeros, tenemos dos tareas, dos actividades, que esas son las que se van a desprender de esta sesión, ¿no? Por un lado, me van a hacer la lectura del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en una cuartilla me van a hacer ustedes un comentario de lo que encontraron, qué derechos, qué regula el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? En una cuartilla a mano, ¿sí? Y la segunda tarea es investigar sobre el caso George Floyd, ¿sí?, que sucedió el 25 de mayo del 2020 en Estados Unidos, en la ciudad de Minneapolis. ¿Qué se generó a causa de este homicidio, a causa de la muerte de esta persona? ¿Cuáles fueron las reacciones de la sociedad, de las diversas ciudades? ¿Qué manifestaban? ¿Qué reclamaban en esas manifestaciones, no? Esto, por un lado, para reforzar el tema de que las redes sociales, las culturas, los agentes que influyen en los procesos actuales de socialización cambian. Y por otro lado, en el caso del artículo segundo constitucional, pues vamos a encontrar nosotros cómo nuestro país, nuestro gobierno protege a las culturas, a los grupos, cómo le reconoce sus derechos, y pues aquí es donde nosotros vamos a encontrar las diversas formas en las que se organiza la persona en el entorno, en los diversos espacios, en los diversos escenarios en los que actúa dentro de la sociedad. Y es aquí donde vamos a encontrar una regulación social a través de valores, normas morales, normas religiosas, a través de principios que son parte del estudio de la sociología jurídica. Y por otro lado vamos a encontrar cómo el Estado nos reconoce como persona, nos reconoce las formas de vivir como persona, nos reconoce nuestro libre derecho
al desarrollo de la personalidad, de qué es lo que nosotros requerimos para desarrollarnos como persona, y también los espacios que requerimos, si requerimos vivir contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo que nos reconozca todos nuestros derechos. Entonces es aquí donde nosotros vamos a encontrar esa evolución, ese cambio del entorno en el que nos desarrollamos nosotros como personas, ¿no? Entonces, dentro de los agentes que influyen en esa socialización, ya lo dijimos, son los medios de comunicación. También, los medios de comunicación, pues los vamos a ubicar a través de las redes sociales, ¿no? Como es parte. Las redes sociales de los medios de esa forma de comunicación. Otro agente pues viene siendo la convivencia en las escuelas, ¿no? ¿Cómo ha variado la convivencia en las escuelas? ¿Cómo se da la selección para poder ingresar a una escuela oficial? En un primer momento también para esa formación pues no se permitía que mujeres entraran a lo que viene siendo escuelas militares. Hoy ya se permite, las relaciones también cambian, incluso ya se está regulando la comida que se vende en las escuelas. En el trabajo también, la regulación de las empresas también debe de proteger nuestra dignidad, nuestros derechos como persona, lo que viene siendo el bullying, ¿verdad? Todos estos aspectos forman parte de ese espacio, esos escenarios en los que nosotros nos desarrollamos como persona. Esos espacios en los que nosotros nos desarrollamos como persona, ese entorno, ese contexto social, religioso, cultural, económico, familiar, ha cambiado. Y el estudio de esas transformaciones de nosotros como persona lo hace la sociología. Y al regular, al observar ese tipo de comportamiento, va y le dice al derecho, oye, aquí requerimos que se respete esta conducta. Requerimos que se respete y que sea creada una norma para estas libertades, para estos comportamientos, para estas formas de unión de las personas dentro de la sociedad. Hoy tenemos ya varios tipos de familia. Hoy tenemos el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Ya las empresas no deben de discriminarnos si nosotros traemos un tatuaje. Si tenemos preferencias sexuales, ya las empresas, el mismo Estado, nos debe de reconocer y de proteger nuestros derechos porque son derechos fundamentales para desarrollarnos como persona. Son los derechos que tenemos al libre desarrollo de la personalidad. Y nuestra misma Constitución nos dice que no debemos de ser discriminados por preferencias sexuales, raza, creencias religiosas, niveles sociales, culturales y cualquier otro, dice, que ponga el menoscabo, la dignidad y la condición de la persona dentro de la sociedad. Esto nosotros lo encontramos en el artículo 1, párrafo 5 de nuestra Constitución. ¿Y a dónde nos lleva toda esta nueva gama de derechos? A que el entorno en el que nosotros nos estamos desarrollando como personas
a través de las diferentes organizaciones sociales, de la familia, de los agentes que influyen en este proceso de socialización, pues que el Estado los reconoce y los protege, pero también que son objeto de estudio de lo que es la sociología jurídica. Y por eso debemos nosotros de tener presente lo importante que es estudiar esta materia de sociología jurídica dentro de nuestra formación como estudiantes de la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque la sociología estudia el comportamiento de la persona en el entorno social y el derecho regula dicho comportamiento para evitar que existan violaciones a esas libertades, a esa forma en la que la persona se va organizando y va desarrollándose como persona. Compañeras, y compañeros, tenemos dos tareas. Una de ellas es hacer la lectura del artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez que hagamos la lectura en una cuartilla, que es la cara de una hoja, ustedes me van a poner un comentario. ¿Qué encuentran? ¿Qué se regula? ¿Qué es lo que dice ese artículo en una cuartilla? Y también van a investigar el caso George Floyd, que sucedió el 25 de mayo del 2020 en Minneapolis, y también van a buscar notas periodísticas, manifestaciones, marchas, y en una cuartilla también me van a hacer una opinión. ¿Dónde sucedió la marcha? ¿Qué se exigía? ¿Qué se manifestaba? Y estas van a ser las tareas que corresponden a este tema. Muchas gracias y hasta pronto.